esperar que David me pida una solicitud desde el Instagram y vamos a ver si no, si David, si estás escuchando por ahí, pide otra vez una solicitud, entonces yo te aprobaré y podrás estar aquí acompañándonos. Bueno, os comento que David es un psicólogo, eh, vive, es canario, vive en Tenerife, en el paraíso, y es especialista. Ahora ya lo tengo, David, muy bien. Vamos a pedirle, vamos a probarlo, vamos a enviarle a él también una solicitud. Estamos esperando a David. Pues os decía que David es un terapeuta muy joven, pero un especialista en el trastorno obsesivo, eh, y se dedica especialmente a trabajar con el tema. Hola David, ¿cómo estás? Hola Rafael, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme Nada, en este Instagram de hoy sobre este tema tan importante. Y bueno, vamos directamente al asunto. Entonces, bueno, yo estaba comentando a todo el mundo que tú eres un terapeuta de vives en Tenerife, ¿verdad? mm, Pero que atiendes también por videollamada a gente de todas partes. efectivamente, sí, justo. Y que estás especializado sobre todo en entorno objetivo. Bueno, entonces vamos a hablar del asunto. Nos dicen que se oye mal, pero vamos a ver si lo puedo arreglar un poquito. ¿Tú me oyes bien, David? Regular, regular, más o menos, por momentos. Vale, pues voy a intentar hacer algún cambio. Voy a abrir una puerta, a ver si es una cuestión de puerta. Que funciona el wifi. Sí, exactamente. Lo que conectaré también el wifi y así entre las dos cosas quizás mejor estaba haciendo datos. Audífonos que hacen interferencia. Serán los auriculares. Pero creo que voy a hacerlo sin auriculares. A ver, así que tal. David, ¿tú me oyes bien? Ahora te oigo bien, con un poco de eco, pero te oigo bien. Vale, a ver si así se oye mejor sin auriculares. Vale. Ahora la gente nos irá diciendo Sí, qué les parece, ¿vale? vale, Vale. perfecto. Vale, pues David, ya que a mí se me oye un poco mal, bueno, empezaré diciendo, vamos a definir qué es el trastorno obsesivo compulsivo, porque hay mucha gente que que no conoce lo que es, ¿vale? Ujú. Entonces, ¿qué dirías tú, David? ¿Cómo lo definirías? Pues yo definiría el trastorno obsesivo compulsivo como una serie de imágenes, pensamientos o ideas que se meten de forma intrusiva, ¿no? En tu cabeza, se meten de forma intrusiva y entonces a consecuencia tienes que realizar una serie de rituales para poder calmar y rebajar la ansiedad que suponen esas ideas intrusivas. Por poner un ejemplo y para que la gente lo entienda mejor, el típico toque de limpieza del que todo el mundo habla, ¿no? Esa persona que piensa que se puede o que se va a intoxicar con cualquier cosa que toque o con cualquier cosa que respire. En ese caso entra la idea intrusiva de que se va a intoxicar, se va a poner fatal, le van a pasar cosas malísimas con esa intoxicación y a consecuencia pues tiene que estar lavándose continuamente a sí mismo y lavando todas las cosas que hay en su casa, todas las cosas que hay en su hogar o todas las cosas cuando sale a la calle, tiene que estar de forma compulsiva pues lavando para bajar sus niveles de ansiedad. Entonces, principalmente esa es la idea del TOC. Eso estamos hablando de un TOC de limpieza, pero hay un montón de tipos de TOC diferentes. La idea clave es una idea o pensamiento intrusivo y a consecuencia de ello una compulsión para rebajar la ansiedad. Exactamente.
Por ejemplo, otro ejemplo que podemos poner es que una persona, por ejemplo, de repente le entra la idea un día de que a lo mejor se suicida. ¿Y si me suicidase? ¿Y si me tirase por la ventana? ¿Y Totalmente. si me tirase al metro? ¿Y si me tirase un coche? Entonces le entra esa idea, ese pensamiento, y de repente se preocupa un montón, porque dice, pero Rafael, ¿cómo has pensado esto? Pero vamos a ver, pero qué barbaridad, si tú esto nunca lo harías. Pero de repente piensa, quizás sí, porque si lo he pensado, pero ¿por qué lo he pensado? Y a partir de ahí, ese pensamiento le va a perseguir todos los días de su vida, un montón de horas al día. De hecho, fijaos que en los casos que yo he tratado, de media, os puedo decir que la gente tiene el pensamiento obsesivo un 70 o un 80% del día, del tiempo de su día. Literalmente todo el día con esa idea, sea la que sea, como la que hablas tú ahora, que es un toque como de impulsión, ¿no? De pérdida de control, en la que te viene esa idea que te vas a tirar al metro o que vas a tirar a otra persona al metro, ¿no? O que te vas a tirar por la ventana o vas a tirar a otra persona a la ventana y se mete esa idea y tú tienes que estar constantemente comprobando dentro de tu cabeza y haciendo comprobaciones o compulsiones para rebajar esa ansiedad. No, esto no lo voy a hacer, no, esto yo no lo pienso, no, esto no puede ser, esto tranquilo porque esto no lo vas a hacer y constantemente rebajando esa ansiedad a través de la compulsión o de la comprobación. Sí. Entonces, para que la gente lo entienda un poquito mejor, quizás podemos decir que es como lo que nos ha pasado a todos, de que te marchas de casa y piensas, ostras, habré dejado la puerta abierta, la ventana abierta, y te taladra eso, ¿no? Pero me tengo que ir, pero vuelvo o no vuelvo. Vale, y no mola eso, se pasa mal. Bueno, pues imaginaos que eso te taladra todo el día. Efectivamente. Incluso puede ser tan heavy que vuelvas a casa, compruebes que está cerrada, pero te vais y dices, pero no sé si la he cerrado bien del todo. Efectivamente. Es un Efectivamente. infierno. Y eso Entonces parece, en el caso de las personas con TOC es lo que pasa, que han comprobado una vez, no es suficiente, hay que comprobar una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez, y cuando el TOC es un TOC de patología, es decir, no un TOC como rasgo, que todos podemos tener un poquito de TOC, ¿no? Sino cuando es un TOC de patología te imposibilita bastante la vida, porque tienes que estar comprobando constantemente. mira, por ahí alguien nos escribe, David, y nos dice, Rafael, tengo TOC desde los 17 años. Mi miedo es el ser drogadicto. Dice, lo pienso 24 horas, 7 días a la semana. ¿Qué puedo hacer? Ahora le daremos un consejo, le daremos cuál es el método para hacerlo. Pero me parece que se llama Nacho. Pero fíjate que la preocupación de Nacho es ridícula, es absurda, porque dices, pero vamos a ver, temor a ser drogadicto, pero si no toma ninguna droga, seguramente no toma ninguna droga. Seguramente Entonces no dices, para ninguna droga. ¿cómo se va a volver? Pero, aunque sea irracional, la persona con TOC, que por lo demás es una persona maravillosa, inteligente, perfecta, pero joder, ahí va y le entra el bucle. Pensad que yo he conocido TOCs, ingenieros de primer nivel, médicos de primer nivel, ejecutivos de primer nivel, políticos, que alguien dirá que nunca son de primer nivel, pero también hay. Pero no significa que la persona es tonta ni nada que se le parece. No, 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 por supuesto, nada que ver con eso, es una idea intrusiva bueno, que tiene una base ansiosa, ¿no? Una base ansiosa que sale por ahí en forma de idea intrusiva y que nada tiene que ver ni con la capacidad cognitiva de la persona, ni muchísimo menos. O sea, es eso. eh, eh, pueden ser personas, o sea, de cualquier tipo y están en todas partes y en todas las culturas, está el trastorno obsesivo compulsivo. Mira, David, por aquí alguien dice, ¿tener la obsesión de quedarse calvo sería un TOC? Bueno, pues eso, la respuesta es que depende. Es decir, si es un pensamiento irracional, o más bien irracional, y no te lo puedes sacar de encima, como nos decía la otra persona, 24 horas, 7 días a la semana, entonces sí que es un TOC. Ahora, si digamos que es un complejo,
que tienes ese complejo, me estoy quedando calvo, me estoy quedando calvo, y te preocupa, eso no es un TOC. Eso simplemente es una preocupación excesiva, bueno, pues si quieres. Pero el TOC es una cosa insidiosa que además, vamos a poner más detalles, no hay manera de resolverlo. O sea, por mucho que razonas, no lo resuelves. Dos, aunque tengas pelo perfectamente, puedes tener el TOC, de todas maneras, aunque no se te caiga. Tres, el TOC siempre hay una necesidad brutal de resolver la duda o el tema. Absolutamente, sí. De tener una certeza al 100%. O sea, el TOC lo que quiere es tener una certeza al 100% sobre la idea obsesiva. Y un poco, dentro de esa, me voy a adelantar un poco, pero dentro de ese tratamiento y de esa terapia del TOC, aparte de todo lo que haces es aceptar un poco que no existe la certeza al 100%, ¿no? Quizás el único trabajo cognitivo que haces dentro del TOC, porque el TOC es una patología que responde muy mal a lo cognitivo por lo general, es decir, lo cognitivo es magnífico para un montón de patologías, pero concretamente para el TOC y para los ataques de pánico es una terapia que no funciona siempre y no funciona bien. Entonces quizás el único aspecto cognitivo que trabaja dentro del trastorno obsesivo compulsivo es esa idea de no tener una certeza al 100%. O sea, huir y aceptar que no vas a tener una certeza al 100%. Y cuando aceptas la idea de que no vas a tener una certeza al 100%, todo el proceso terapéutico se acelera súper rápido. Lo Sí. que pasa es que es complicado, obviamente. Pero Vale. se hace, se consigue. Vale, por aquí me dicen, perdona, que apague el internet porque hay mucho eco. ¿Es cierto esto? Vamos a ver qué nos dice la gente. Hay muchos mensajes eh, que nos informen, por favor, de si ahora se oye bien y está todo correcto, ¿vale? Hay muchos amigos, tenemos un montón de gente apuntada y bueno, lo que podemos empezar a hablar ahora, hay eco. El eco, hay mucho eco tuyo. ¿El eco Bueno, de Rafael o mío también, de David? vale, por ahora me dice mío, pero voy a bajar mi volumen a ver si es una cuestión de eso. Otra persona me dice que se oye bien. Vale, se oye mejor ahora, perfecto. Bueno, yo creo que con esto más casi no podemos hacer. Vale. Entonces, bueno, pues vamos a darle a la solución. ¿Cómo se solventa un trastorno obsesivo? Que es muy interesante porque cómo se resuelve nos interesa a todo el mundo, tengas TOC o no tengas TOC, porque se hace con el sistema conductual, Efectivamente. fundamentalmente. Y el sistema conductual también sirve para muchas otras cosas. Por supuesto. También sirve para el trastorno de ataques de ansiedad y también para muchos otros miedos, ¿no? Porque también funciona el sistema conductual. Por lo tanto, las herramientas que vamos a estudiar aquí y que vamos a aprender para el TOC, es útil que lo escuchéis todo el mundo, aunque no tengáis TOC, porque os va a servir como herramientas para la fortaleza emocional en general. ¿Vale? Entonces, David, te echo el primer capote. Que cómo se ataca al tema del TOC. Bueno, pues principalmente el TOC, como tú has dicho, debe llevarse a través de una terapia conductual en un 95%. Es decir, el TOC se sabe que con la terapia de exposición con prevención de respuesta, que ahora explico lo que es, se consiguen unos resultados muy, muy buenos. ¿En qué consiste esta terapia? Esta terapia consiste en ir exponiéndose a esas ideas o imágenes que aparecen en la cabeza sin realizar las comprobaciones, ya sean comprobaciones físicas, es decir, voy a limpiar todo esto porque tengo una idea de intoxicación, o ya sean comprobaciones mentales que hace uno dentro de su cabeza. Entonces, la idea es una exposición y prevenir esa respuesta, es decir, no realizar la compulsión. Pero esto, si lo dejamos así en el aire, pues es como un poco abstracto, ¿no? Entonces hay que definir que todas estas exposiciones se deben de hacer de forma jerárquica, empezando por los estímulos más pequeños,
principalmente para que el paciente se vaya viendo con fuerza, para que la persona vaya viendo que lo puede hacer, que va superando cada escaloncito, ¿no? Desde las cosas que más miedo le den hasta las cosas que más miedo y que más ansiedad le generen, sin realizar esa compulsión. Vamos otra vez al ejemplo de la limpieza, que es el más típico. No es el que más me gusta utilizar, pero es el más típico. Es decir, si a mí limpiar concretamente la mesa de mi casa, comer en la mesa de mi casa sin limpiarla antes es una cosa que me genera ansiedad, pero comparado con fregar los platos con la comida me genera mucho menos ansiedad, voy a ir primero a la mesa y a comer encima de la mesa sin limpiarla. Ese sería el ítem 1 y sería el primer paso, sin limpiar la mesa. Y esto empieza, y esto es como molecular, ¿no? O sea, hay que desgranar todos los miedos que tiene el paciente, hay que verlos todos, desgranarlos todos y ver desde el más chiquitito, ir superando el más pequeño, y hasta que no superas el más pequeño, no pasa a la siguiente, y no pasa a la siguiente, y no pasa a la siguiente. Porque lo que no queremos es que exista una inundación absoluta, ¿no? Que de repente te expongas de forma brutal el primer día y tal, y de repente cojas miedo y lo dejes. Eso no lo queremos. Queremos que se hagan exposiciones muy fuertes, y muy grandes, muy potentes, pero paulatinamente de los ítems más pequeños, de esas cositas más pequeñas a las cosas más grandes. No sé si me he explicado más o menos bien. Sí, sí, muy bien. Y a mí me gustaría comentar otra cosa, de que muchos recordaréis que en mi último libro, que se llama Nada es tan terrible, yo explico un método conductual que no es creado por mí, es creado por una doctora que se llama Claire Weeks, australiana, que ya murió. Y Claire Weeks tenía un método, explicaba su método conductual, que tanto vale para el trastorno de ansiedad como para el TOC. Y Claire Weeks decía que su método tiene 4 pasos, que son afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. Lo repito, afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. Entonces, afrontar es, pues tienes que ir a buscar esa preocupación todos los días, no huir de ella, programártela todos los días. Por ejemplo, la persona que tiene el miedo a ¿y si me suicido? Pues todos los días tiene que convocar a ese pensamiento, a esa preocupación irracional. Por ejemplo, hay gente que se asoma al balcón y dice, bueno, pues ahí me va a entrar el pensamiento, ¿no? O va y va al metro y se acerca al andén y convoca a esa preocupación todos los días. Eso es afrontar. Vamos a dejar de huir. Lo que vamos a buscar es que la mente se desensibilice a esa preocupación. Y lo hace. Se acostumbra y al final ya no le da miedo. Ni la sensación de ansiedad, ni el pensamiento. Por lo tanto, el primer paso es afrontar. El segundo paso es aceptar, y este es el más importante. ¿Aceptar qué? Pues las sensaciones, las emociones negativas, la ansiedad, la duda. ¿Es un asco? Sí. Pero dentro de poco ya no lo será, porque ya no te va a afectar. Por lo tanto, ¿lo vas a pasar un poco mal? Sí, pero tienes que tener fe que esa es la curación. Y Claire Weeks utilizaba una palabra para definir este tipo de aceptación, y ella decía que es una aceptación profundísima, una aceptación total, ¿sabes? Aceptar sumisamente, también dice Manuel. Sí, muy bien. Aceptarlo como un corderillo y es lo que tengo que hacer, ¿vale? El siguiente, hemos dicho afrontar, aceptar, el siguiente es flotar. Y eso se refería a que no has de luchar contra las sensaciones, contra la emoción. Has de intentar relajarte, aflojar, estar cómodo dentro de ese malestar que estás viviendo.
Y por último, dejar pasar el tiempo. Es decir, no has de tener prisa para curarte. Si tienes prisa es que estás luchando, es que no lo estás aceptando, no te estás acostumbrando a eso, le estás teniendo miedo. Por lo tanto, tienes que relajarte y pensar que esto es un camino. Yo a veces les digo a los pacientes, David, tengo un truco para el tema este de dejar pasar el tiempo, que les digo que se imaginen que la superación de su TOC les va a tomar un año, pero que dentro de un año van a estar perfectamente bien. Entonces les pregunto, ¿estás dispuesto a pasar todos los días por eso? ¿Estás todos los días? ¿Vas a hacer esa pequeña torturita todos los días? Pero piensa que dentro de un año renacerás como una persona nueva, feliz, con toda la capacidad del mundo. Entonces, siempre me dicen que sí, claro, me dicen, pues claro, joder, sí, estoy hasta las narices de tener el TOC, me deja vivir, estoy dispuesto a hacerlo. Entonces, muchas veces dura menos, ¿eh? Puede durar 6 meses la superación del TOC. Incluso si tenemos suerte, puede durar 3 meses. A ver, muchas veces dura un año, ¿eh? No hay que engañarse. Pero el hecho de estar dispuesto a que pase todo ese tiempo es bueno, porque dejas pasar el tiempo, no te entran las prisas. Y este es el concepto. Entonces, ese sería un método de los 4 pasos que también, repito, que es aplicable a los trastornos de ataques de ansiedad. También hay que hacer lo mismo. Enfrentar esa ansiedad que me da miedo que me dé el ataque de ansiedad, ¿no? Todos los días. David, mira, hay un concepto que a mí me gusta explicar acerca del TOC, que es el concepto de tener fe en el sistema. Háblanos un poco de esto. Absolutamente. Bueno, yo creo que es lo que estabas diciendo un poco. Normalmente, cuando una persona empieza una terapia por trastorno obsesivo compulsivo o otra patología, siempre preguntan cuánto tiempo voy a estar, o sea, cuánto tiempo voy a tardar. Es imposible saber, es decir, depende de cuánto te expongas tú, sabes cuánto tiempo hagas tu trabajo, cuánto tiempo te estés esforzando en ello. Depende de muchísimos factores, pero hay una cosa que es clarísima y es que el método funciona, el método de exposición funciona y hay que creer en ello fielmente. Es decir, tú a lo mejor no vas a ver el resultado los primeros días, las primeras semanas, puedes no ver resultados, pero es que es la forma, es decir, es la forma clara que se ha estudiado en la cual un TOC se ve. Entonces, esa exposición hay que tener una fe ciega en la exposición porque funciona, de verdad. Es una terapia que... De hecho, yo, David, les suelo decir a la gente, a los pacientes, que la fe es eso. La fe es seguir determinado camino, aunque no estés seguro de que vaya a funcionar. Pero lo vas a seguir igual, hasta el final. Es una capacidad que generalmente el ser humano no desarrolla mucho, el ser humano habitualmente, ¿no? Pero es una gran cualidad, ¿no? Ser capaz de decir, mira, estoy haciendo toda la exposición, todos los deberes, el afrontamiento del TOC o de los ataques de ansiedad, lo estoy pasando fatal y dudo, mi mente duda un montón de que me vaya a curar, pero aún así lo voy a hacer, porque tengo fe. Una fe sustentada en lo siguiente, en 2 factores. Una fe sustentada en pruebas. Millones de personas se han curado completamente aplicando este sistema. O sea, no es que haya una prueba, 5 pruebas, 20 pruebas, hay millones. Si buscáis por internet, antes una persona que ha participado ha comentado, creo que ha mencionado a Alejandro Ibarra, que es un youtuber o una persona que en YouTube explica su superación del TOC. Bueno, encontraréis por internet cientos de casos porque funciona esto. Entonces, por tanto, esta fe, coño, está sustentada en pruebas, muchísimas. Yo creo que en psicología no hay nada más demostrado que esto. O sea, está archidemostrado desde hace 50 años. Sí, bueno, por eso a mí es una patología, por eso a mí el TOC y los ataques de pánico es una patología que me gusta mucho, ¿no? Porque persona que hace verdaderamente, la persona que hace
su exposición y hace toda su exposición y llega hasta el final y va hasta el final. Al final hay una exposición absoluta de esa fobia, porque no deja de ser una fobia con una comprobación. Entonces es el ejemplo que yo pongo siempre, que es un ejemplo bastante básico, pero si tú te metes un día en una jaula con un león, te mueres de miedo. Y si te metes 2 días, te mueres de miedo también. Y si te metes 3 días también, pero ya cuando te has metido 4 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, vas habituándote a estar en esa jaula con el león. Y va desapareciendo el miedo, y va desapareciendo. De hecho, pues vemos en documentales todos los criadores de leones que se abrazan con ellos y qué tal, y que una persona no lo podría hacer. ¿Por qué? Porque llevan un montón de tiempo haciéndolo. Entonces el TOC es lo mismo, verdaderamente, es enfrentarte a ello y controlar las escapadas en formas de evitaciones o en forma de compulsiones. Pero vamos, la base está muy clara acerca del tratamiento. Otra cosa también que me gustaría decir es que el sufrimiento que pasa una persona con TOC es muy grande, ¿no? O sea, las personas que tienen un TOC son personas que sufren muchísimo, y para mí una cosa muy importante de la terapia es tener una monitorización prácticamente diaria con esa persona, de que esa persona haga los ejercicios que se mandan, cómo los ha hecho, cuánto tiempo los ha hecho, cómo ha sido su nivel de ansiedad. Es decir, yo, por ejemplo, con mis pacientes trabajo así. Es decir, todos los días me tienen que mandar un parte en el que yo vea que han hecho su trabajo, porque se necesita ese apoyo diario, sentir que le estás dando cuentas a alguien y sentir que estás haciendo lo que tienes que hacer. Entonces, para mí la monitorización es uno de los mejores descubrimientos en el tratamiento del TOC, de las fobias o de los ataques de pánico. De todo lo que... O sea, tú con tus pacientes, David, monitorizas mucho todo el trabajo que van haciendo. ¿Cuánta es la exposición? ¿A qué nivel? ¿En qué cosas? Lo vas siguiendo en el día a día, ¿verdad? Efectivamente, sí, justo. Es decir, se mandan exposiciones diarias, todos los días. Y es como comentas tú, Rafael, comentabas en su momento con el deporte. Esto es una cosa que hay que hacer todos los días, porque es una cosa buena para ti. Y si no todos los días, casi todos los días. Yo diría todos los días hacer una exposición. Cuantas más exposiciones hagas, cuanto más tiempo te pases exponiéndote, no solo antes, sino, o sea, no solo más rápido, sino que va a ser mucho más potente la recuperación. La recuperación va a ser mucho más potente. Ese estímulo fóbico, esa idea que te genera tanta ansiedad, te has expuesto tantas veces y te has familiarizado tanto con ella, la has escuchado tanto, que llega un punto en el que deja de generar algún tipo de ansiedad. Entonces es muy importante. Entonces, para mí la monitorización es una cosa que yo he descubierto que es estupenda. Estupenda. Es decir, los días por la noche se manda un pequeño email donde se ponen las tareas que se han cumplido. Entonces, el paciente tiene la sensación de que está trabajando desde el principio, puede poner sus dudas, y para mí es una forma de trabajar que me encanta. Mira, una persona nos pregunta, yo creo que una pregunta muy interesante. Sí, no estoy leyendo. Que ha escrito. Sí, yo sí los veo. Entonces, me dicen que si, y voy a dejar que la respondas tú, David. Nos dicen que si la hipocondría es un TOC. Esto ya lo hemos hablado tú y yo varias veces, Rafael. Sí, vamos a ver, la hipocondría la sacaron del espectro del trastorno obsesivo-compulsivo en el último DSM. El DSM, para quien no lo sepa, es un manual gigante de patología mental. Y en la última versión que hicieron, sacaron la hipocondría de ese espectro obsesivo-compulsivo. Desde mi punto de vista, es claramente otro tipo más de trastorno obsesivo-compulsivo, donde tú tienes una sensación o una idea de que te está pasando algo y a consecuencia realizas comprobaciones para ver qué no te pasa. ¿Qué comprobaciones? Te mides la tensión, te miras la frecuencia cardíaca, miras tu estómago a ver cómo está. Vamos, o sea, es un TOC en toda regla. Para mí es un TOC en toda regla, no tengo duda. Yo también lo creo, amigos míos. La hipocondría, el miedo a las enfermedades, es un TOC también. Para llamarlo así, es un TOC. Otra cosa es que te preocupes sucintamente de unos análisis o algo así, eso es normal. Pero la persona hipocondría, cuando le entra la hipocondría, se preocupa lo mismo, 24/7. Y sí que es en la mayor parte de los casos, yo también considero que es un TOC. Mira. Dime, perdona. Dime. Alguien preguntaba también,
Bueno, también preguntan dos cosas. Que si los que recolectan cosas, el mal llamado síndrome de Diógenes, que a mí no me gusta nada que lo llamen así porque Diógenes era un filósofo grandísimo Porque que no acumulaba cosas. Diógenes te Entonces, encanta. además es curioso porque ese nombre que en realidad se llama síndrome por acumulación, ¿sabes? O síndrome de acumulación. Pero solo hay un país en el mundo donde lo llamen síndrome de Diógenes y es en España. En España. Y no entiendo por qué, porque ya te digo, Diógenes no tenía ese problema. No, Vale. Dios, Entonces, el síndrome este de acumulación es cuando lo habréis visto en películas, en historias, ¿no? Que es esta gente que acumula cosas en casa de una manera exageradísima, ¿no? Que tiene todo lleno de cosas, ¿no? Entonces, esto es un TOC también. Lo que pasa es que los famosos, o sea, Etna FOA, que es una referencia del TOC, los denomina los acumuladores. Entonces, sí, absolutamente es otra forma de TOC. es otra forma de TOC porque ahí la duda que tiene la persona, fijaos, qué cosa más curiosa, es que cuando se encuentra, la persona se encuentra una revista por la calle, por ejemplo, ¿no? O una bolsa, ¿no? La duda que le entra es, ostras, ¿esto lo puedo necesitar yo algún día? ¿Me puede hacer falta? Y eso no lo puede resolver. Entonces se lo lleva a casa. Entonces lo tiene en casa y si se le pasa por la cabeza la pregunta de, ¿y lo tiro esto? No, porque ¿y si lo puedo necesitar algún día? ¿O me puede servir para algo? Exactamente. Y esa duda es irresoluble. Porque las dudas del TOC, amigos míos, son irresolubles. Efectivamente, nunca se razonan. O sea, lo primero que tenemos que saber es que las ideas del TOC nunca se razonan. No se pueden razonar. Y no se pueden llevar a un Vale. debate práctico, a un debate cognitivo. David, otra pregunta que nos hacen es si que hablemos del trastorno obsesivo puro. Sí. Venga, hablamos un poco de esto, David. Me encanta esa pregunta porque yo lo más que veo, es decir, lo más que he visto hasta el momento son obsesivos puros, es decir, trastornos obsesivos puros, porque pienso que hay más trastorno obsesivo compulsivo puro, sigue siendo compulsivo, que con compulsiones físicas. La diferencia principal es que con un TOC de limpieza, por ejemplo, tú haces una compulsión física, es decir, tú haces una acción que es limpiar. Sin embargo, los obsesivos puros, las compulsiones las hacen cognitivamente. Es decir, se ha dicho que el obsesivo puro no tiene compulsiones, y por supuesto que tiene compulsiones, pero tiene compulsiones en su cabeza, cognitivamente hace sus compulsiones. Es decir, tiene sus obsesiones y sus comprobaciones dentro. Por ejemplo, un tipo de TOC, el TOC homosexual, ¿no? Llamémoslo así, TOC homosexual, que es que tiene una orientación sexual heterosexual, y un día, por lo que sea, se le mete la idea, esa idea obsesiva y recurrente que no le sale a la cabeza, de que se puede convertir en homosexual. No siente atracción por personas de otro sexo, pero que se puede convertir en homosexual. Y entonces empieza a realizar una serie de comprobaciones o compulsiones mentales en las que dice, bueno, no pasa nada, no te preocupes, esto no te va pasando a ti. Todo eso son compulsiones. Es decir, todo eso que baja la ansiedad, que hace que la ansiedad se baje, son compulsiones y no dejan de ser compulsiones. Entonces ese sería un caso, por ejemplo, de TOC obsesivo puro. Muy bien. Fijaos que a mí me gustaría mencionar una cosa, que estamos hablando del método conductual. Afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. Sobre todo, aceptar la emoción negativa y exponerse una y otra vez, exponerse una y otra vez. Y hemos dicho que esto también sirve para otros problemas, ¿no? Mirad, yo recuerdo el caso de una persona que trabajé no hace mucho tiempo, hace un par de años o 3 o 4, que era una persona que su problema está en que en situaciones sociales le entraban unos sudores increíbles. Chorreaba el sudor por la cara, por el cuerpo, incluso haciendo frío. Entonces, él pasaba una vergüenza terrorífica con ese comportamiento de los megasudores. Entonces, fijaos que en ese punto
nosotros trabajamos desde lo cognitivo y desde lo conductual. Primero, lo cognitivo, trabajamos con el hecho de que, ¿qué pasa? Todo el mundo tiene fallos. Yo un día estaba con una pareja que tenía y en la primera cita dormí con ella y me cagué en la cama. No sé, me sentó mal la comida. Pues no tengo ningún problema en admitirlo. Quiero decir, todos fallamos. O sea, el ser humano falla por naturaleza y sí, a no ser que, no sé, tienes que ser un marciano para que no te pasen estas cosas. Pues por lo tanto, sudas, pues sudas, de puta madre. ¿Cuál es el problema? Pues sacas un pañuelo y te secas. Vale, trabajamos cognitivamente por activa y por pasiva. Bueno, os tengo que decir que con esa chica luego salimos 2 años, y fue una relación muy bonita, o sea, que superó ese fallo mío. Aunque hoy solo me pasó una vez, con ella. Bueno, con ella y con cualquiera. Pero bueno. Estoy Bueno, leyendo, total. ¿Qué? perdona que te interrumpa, que es que he leído varias veces una pregunta de diferentes personas acerca del toque hacer daño a los hijos. Hacer daño ya sea conduciendo, hacer daño... es un TOC súper clásico y que tiene un montón de gente. Es decir, para esas personas que no se preocupen que todos los TOCs son iguales, el contenido es lo que cambia, pero todo es lo mismo, ¿no? Esa idea intrusiva que te viene a poder perder el control y hacerle daño a tu hijo, todo eso, sobre todo para esas personas que no se preocupen, que eso son ideas ansiosas que jamás se llevan a cabo y que se trata y que se sale adelante, o sea, y que se recupera uno del TOC, o sea, se recupera. Pues estaba comentaba este caso, David, de esta persona que tenía el problema de sudar, porque también trabajamos conductualmente. Y el trabajo conductual que hicimos con ello es el mismo. Afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. Entonces, ¿qué hizo esa persona? Se programó un montón de reuniones sociales todos los días y en los cuales se ponía se ponía a sudar y se exponía. ¿Y qué decía? Pues afrontaba, aceptaba el sudor, la vergüenza, los nervios y participaba. Y fue impresionante como en muy poco tiempo, en muy pocos meses, se curó por completo. Y ahora es una persona que este problema no lo tiene y se siente realmente liberado, fuerte y feliz. Por lo tanto, fijaos que este método sirve para muchas cosas en la vida. Por lo tanto, no solo es importante para el tema del TOC, sino para muchísimos otros temas, ¿no? Yo os recomiendo, si queréis, que leáis el libro de Claire Weeks, que se llama Autoayuda para sus nervios. Está muy bien. David, por ahí nos preguntan también qué significa el paso de flotar. Y hay personas que lo responden, porque veo que lo han practicado, y lo responden muy bien. Por ahí dice alguien, acción sin tensión. Sí, yo para mí flotar, que esto también lo hemos hablado tú y yo, para mí esa sensación de flotar de la que describe Claire Weeks es un poco como cuando entras al mar, cuando el mar está muy frío, muy frío, muy frío, y tú estás bajando las escaleras, y yo que soy canario, ¿no? Estoy bajando las escaleras hacia el mar y yo no estoy procesando, estoy haciendo sin procesar. Eso para mí es lo que yo entiendo de flotar de Claire Weeks. No sé si me estoy explicando, ¿no? Es como que mi mente está por un lado y mi cuerpo está haciendo otra cosa. Es decir, no estoy tensionado y pensando el agua que fría, sino simplemente actúo y hago y mi mente se separa por otra parte. Eso es un poco lo que explica Claire Weeks con el paso de flotar. Sí, yo creo que otra manera de explicarlo es que has de intentar ponerte cómodo. Entonces, claro, has de estar cómodo con la incomodidad. Has de estar cómodo con el malestar en la medida que puedas. Un poquito. Por ejemplo, estás haciendo la exposición, lo pasas mal, y también sabes qué pasa, que después de la exposición vas a seguir estando mal. Porque claro, te quedas con mal cuerpo. Pero te pones a hacer algo útil, te pones a estudiar, te pones a hacer deporte,
y intentas estar cómodo. Por lo tanto, no estás luchando, ¿sabes? Buscar esa comodidad es muy importante, yo creo. ¿Estás de acuerdo, David? Sí, absolutamente. Estaba leyendo un comentario, pero ya se me fue. Es que hay un montón de gente que está preguntando y la verdad que me encantaría poder contestar a todos porque la gente lo pasa fatal. La gente lo pasa muy mal y bueno, que hay mucho que hacer, que se pueden hacer muchísimas cosas y que se van a seguir haciendo directos más concretos de cada talk y de cada cosa para poder eh, ayudarles, desde luego. Una persona pregunta por el talk relacional. Eh, el talk relacional es ese talk de pareja, ¿sabes, Rafael? El talk de con tu pareja. Esa Ah, sí, duda que sí, te, sí, es un clásico, ¿verdad? es un clásico, sí. Esa duda que te entra de si quieres a tu pareja o no quieres a tu pareja y estás 24 horas al día pensando acerca de si quieres o no quieres a tu pareja. O al revés, de si tu pareja te quiere o no te quiere tu pareja, pero normalmente suele ser de si tú quieres a tu pareja o no, y estás 24 horas al día debatiendo esa idea y haciendo comprobaciones, pues mirando cuántas veces le has dicho te quiero, mirándole la cara, mirándole las manos, mirando todo y comprobando a ver si le quieres o no. Eso se trabaja a través de ver todas las compulsiones, todas las comprobaciones que haces, apuntarlas bien, detallarlas bien e ir dejando de hacer esas comprobaciones poco a poco y de una forma muy organizada y, y, y vamos, o sea, el TOC relacional, conocemos casos, Rafael, que hemos trabajado que han salido estupendamente, estupendamente. Estupendamente, ¿eh? Que conocemos más de un caso del toque relacional este. ¿Estaré enamorado de mi pareja? Y si no estoy enamorado, qué horror, ¿no? Y se pasa Y fatal. curados completamente, ¿eh? Sí, como para mí lo de la cura del TOC es una cosa tan relativa, pero con ausencia de TOC, sin aparecer por ahí. Estando sin que esa idea te pueda aparecer, pero te da exactamente igual que te aparezca, ¿no? Entonces, todos tenemos ideas intrusivas, ¿no? Todos tenemos eso, lo que dices, me habré dejado el fuego encendido, me habré dejado, pero pero me da igual. Y ese es el punto del TOC, ¿no? Llegar a ese me da exactamente igual. Mira, alguna persona menciona que tiene precisamente ese toque relacional. Querré a mi pareja, estaré enamorado y es irresoluble. Bueno, esta persona que compre el libro de Claire Wicks, que se aplique el método, si ve que no pueda, que contacte con un psicólogo porque eso se cura completamente, ¿eh? Importante, tienen que saber que todos los que tengan TOC, para mí es importante que sepan que la terapia que tienen que hacer es una terapia conductual, una terapia de exposición con prevención de respuesta. No es muy... muchas veces se va a un psicólogo con toda su buena intención, intenta razonar la idea y se mete a razonar la idea y se mete en el debate cognitivo y verdaderamente acabas más dentro de lo que estás. Entonces, recordar que es terapia conductual la que se utiliza para el TOC, nunca terapia cognitiva, nunca razonar la idea, no trabajes desde ahí porque desde ahí no se va a poder hacer nada. Mira, nos hacen una pregunta un poco difícil, David, que a mí me A, resulta difícil. a ver, Y igual tú puedes resolverlo un poco más. Mira, preguntan si los trastornos de alimentación se puede considerar TOC. Toma ya pregunta. Eso es difícil, ¿eh? Porque he pensado yo no mucho, soy súper especialista en trastornos de alimentación. yo tampoco, yo lo he pensado muchas veces, pero, o Yo sea, creo que no, ¿eh? que lo he planteado, que me lo he planteado muchas veces, sobre todo, Yo creo que no. ¿Sabes por qué, David? ¿por qué? Cuéntame. Porque la gente que tiene un trastorno de alimentación no tiene otros TOCs nunca. No, Entonces, sin embargo, no tiene otros TOCs, otros temas. sí, ya, En no cambio, salta ahí, la gente que tiene TOC es fácil que tenga un par o tres sí. Sí, es que una relación. cambien. Yo creo absolutamente que no tiene nada que ver, pero sí es verdad que hay cosas que se asemejan. Son dos patologías totalmente, o sea, son patologías diferentes, pero que sí es verdad que te planteas, por ejemplo, en la bulimia, ¿no? Sí te puedes plantear,
me refiero, puedes plantearte semejanzas, aunque los mecanismos sean diferentes, ¿no? Pero sí Yo creo hay... que la persona está obsesionada con la comida, por supuesto, tanto en la anorexia como en la bulimia, pero es un tipo diferente de obsesión. Estoy total- En el sentido, está atrapada como el adicto. El adicto también está pensando muchas veces en el tema de, sobre todo cuando se intenta limitar, está pensando todo el tiempo, pero no es un TOC, es simplemente, pues tiene eso en la mente porque es una lucha, ¿no? Está luchando contra eso, ¿no? Yo creo que es diferente. Desde luego lo sacaría del espectro obsesivo compulsivo porque es diferente. Además, siempre tenemos que tener en cuenta que todo lo obsesivo compulsivo tiene un toquito de magia, ¿no? Esa idea que viene intrusiva es un poco mágica también, ¿no? Eh, como, bueno, o sea, el miedo a cambiar de orientación sexual sobre la marcha, el miedo a matar a la gente, o sea, es una idea que no es tangencial, si me explico. Oye, David, por cierto, ahí tengo varias preguntas súper interesantes que nos hacen y me dicen, ¿el TOC tiene un componente genético? Eh, Buen tema este, ¿no? ahí podríamos estar 2 horas debatiendo, yo creo. Yo personalmente creo que sí hay una predisposición genética clara al trastorno obsesivo compulsivo y hay muchos estudios que así lo avalan. Yo creo que, no sé si Rafael, si opinas igual que yo. Sí, a ver, hay estudios que parecen decir que sí, pero es que es muy jodido esto de que una cosa es genética o no, porque hay mucha trampa dentro del tema este, porque también es verdad que la gente lo copia, pero es verdad que hermanos, a ver, parece que sí, porque, por ejemplo, entre hermanos y familiares, padres y hijos, que tienen el TOC y que nunca se lo han dicho, porque el TOC se tiene muy en secreto. Entonces dices, bueno, no lo han podido copiar porque no lo han visto en el hermano, cuando son, por ejemplo, de pensamiento y tal. Y es verdad que se repite mucho en familia. Bueno, es posible que sí. De todas maneras, a mí me gustaría añadir algo, que da igual si es genético o no es genético. ¿Por qué? Porque tenemos la herramienta para curarlo, que es la exposición. Por lo tanto, centrémonos en la herramienta y no nos preguntemos mucho sobre el tema, ¿no? Sobre si es genético, cuál es la causa. Eso da igual. Lo importante es la solución, ¿verdad? Absolutamente, sí, absolutamente. Rafael, si me dejas un inciso, que tenía una nota aquí apuntada, que es el American Psychiatric Association, que bueno, tampoco es que sea la gran referencia, me refiero que depende de para quién puede ser una referencia o no. Sí establece en su manual del 2013, pues bueno, varios estudios científicos con familiares de primer grado y gemelos homocigóticos. Entonces, por lo tanto, sí puede haber un componente genético, pero volvemos a lo mismo, puede haber una predisposición y que luego, al igual que tienes predisposición a otras cosas y luego no las desarrollas o las desarrollas pero te curas. El cerebro, no olvidemos que es súper plástico y cada vez se sabe más acerca de la plasticidad cerebral y de cómo somos capaces a través de las terapias cognitivas y conductuales de cambiar cosas de forma alucinante. Ese era el inciso que quería hacer. Mira, alguien hace una pregunta muy sencilla, pero que va bien responderla. Dice, ¿la dependencia al móvil es un TOC? Yo diría que es más una adicción que un TOC. Esa es muy fácil porque, fijaos, un TOC siempre es una duda, una preocupación que no te sale de la mente, que tienes que resolver y no puedes resolverla. Y eso te hace sufrir un montón. Una preocupación, una amenaza, ¿pasará o no pasará? Entonces, con la dependencia del móvil es otra cosa, no tiene nada que ver. Nada que ver, nada que ver. ¿Vale? Al igual que yo muchas veces, perdón, Rafael, me he planteado si la ludopatía tendría algo de TOC y a veces he pensado que sí, otras veces que no, pero yo creo que también la ludopatía es una adicción pura que se parece y que tiene rasgos de TOC, pero que no la podemos englobar ahí dentro. Exacto. Sí, yo también lo creo. Mira, por ahí dice una persona que es muy mayor y tiene TOC, que si será más difícil curarlo. Yo creo que no, porque yo he visto muchos casos de personas mayores, de por ejemplo 70 años, que han hecho la terapia correcta y se han curado.
Sí, yo creo, o sea, si te das cuenta, Rafael, una persona con trastorno obsesivo compulsivo tarda una media entre 7 y 8 años en pedir ayuda, es la media. Es decir, son personas que han desarrollado mucho esa patología, 7 8 años, que son un montón de años, es decir, ya 7 8 años. Eh, y aún así, esas son las personas que vemos en consulta y esas son las personas que mejoran. Y si hablamos también de 40 años, pues yo considero que pasa lo mismo. Obviamente tenemos un montón de recursos encima de la mesa. Yo no puedo asegurar, yo no he tenido hasta el momento un paciente que lleve 60 años con TOC, no lo he tenido, no lo puedo decir a ciencia cierta, pero lo que puedo decir es que el cerebro es súper plástico a cualquier edad, a los 85 años sigue siendo súper plástico y que se puede hacer la terapia y que yo puede seguir adelante. Mira, alguien pregunta, David, perdona, ¿cómo se haría la exposición si tienes miedo a tener una enfermedad grave? Pues vamos a ver, tienes miedo a tener una enfermedad grave y qué es lo que haces, es decir, cuando tienes ese miedo, luego qué es lo que haces, qué comprobaciones son las que haces, en mi pregunta. Es decir, habría que preguntar qué comprobaciones hace esa persona cuando le viene la idea de tener una enfermedad grave. Voy ¿Vale? y me hago en el médico, voy y me tomo la tensión, voy y me tomo el pulso, estoy pensando si Pepito la tuvo, yo la puedo tener. Hay que ver todas esas compulsiones que hay. Vale, imagina que, David, imagina que hace toda una serie de esas. Imagínate que hace toda Una serie, toda la serie. o sea, vale, que hace todo eso, ¿no? Entonces habría que exponer a ese paciente a la enfermedad, es decir, por ejemplo, empezar a leer sobre la enfermedad sin hacer comprobaciones, sin hacer compulsiones. Acercarte a hospitales, acercarte a todo lo que te dé miedo en relación a esa enfermedad, conocerla de cerca, empaparte de cerca, sin realizar las comprobaciones, que es lo más importante de todo esto. Entonces ya llega un momento en el que si tú no haces ninguna comprobación y te familiarizas con esa patología, llega un momento en el que dejas de tenerle miedo. ¿Me explico? Muy Dejas bien. de realizar compulsión, ya no has bajado la ansiedad, te has expuesto un montón, te has sensibilizado a esa idea, a esa enfermedad. Ya piensas en esa enfermedad y piensas de forma no obsesiva. Vale, y una persona pregunta, ¿y si no vas al médico precisamente por el miedo? Al TOC también pasa. La gente o va mucho al médico o no va al médico. O no Pasa va las dos cosas. las dos cosas, efectivamente, están las dos cosas. O sea, y dentro de, estamos hablando más del hipocondríaco, hay hipocondríacos que no van al médico y huyen del médico absolutamente, y hay hipocondríacos que están todo el día en el médico, ¿no? En cualquier caso, fíjate, si va al médico, puede ser una comprobación constante. Estar yendo todo el día al médico, estás comprobando todo el día y asegurándote de que no tienes nada. Estás haciendo una comprobación. Si no vas al médico porque no quieres saber nada, estás haciendo una evitación. Entonces tenemos aquí los dos componentes del TOC, la comprobación constante o la evitación de las situaciones. Entonces cada caso particular, en el caso en el que va al médico por estar comprobando todo el día, tendría que dejar de ir al médico. El que no va al médico como una evitación para no enfrentarse a eso, tendría que ir al médico. Entonces, cada caso es un caso particular que hay que ver cuál es la idea obsesiva concretamente, cuáles son los disfraces que hay alrededor de esa idea obsesiva y cuáles son las compulsiones que realiza. Estudiarlo muy bien y ir a por ello. Una buena regla sería que has de hacer, has de ir hacia lo que te da miedo. Absolutamente. O sea, contraintuitivo totalmente. Si el cuerpo te dice que no, pues vete a por ello. Exactamente. Oye, yo no sé, David, tú igual lo sabes más, ¿cuánto duran estos directos de Instagram? ¿Tienen un límite? No tengo ni idea, no tengo ni idea. Yo estoy bastante flojo en redes sociales, como tú, los dos somos bastante flojos. Eh, de hecho, yo el Instagram me lo hice ayer para dar la charla hoy. Y nada, pero me voy a poner a ello para seguir subiendo contenido y seguir pudiendo ayudar un poco. Bueno, de todas maneras, ya estamos llegando al final. Sí, Mira, 1 hora dicen, por lo tanto, duran 1 hora. Dentro de nada se estamos va a llegando ya. acabar, porque, bueno, nos vamos a ir despidiendo entonces. Sí, Bueno, ha sido un placer estar con vosotros. Volveremos a hacer más explicaciones sobre el TOC, sobre el tratamiento conductual y muchos otros temas, pero seguiremos hablando del TOC. David es especialista en TOC, yo creo que también en trastornos de ansiedad en general, porque todos
se trabajan de la misma manera, como los ataques de pánico, etcétera. Y seguiremos hablando de estos temas. Tenemos la suerte de tener a David Benrigen, que podéis acudir a nosotros si buscáis un terapeuta. A mí, ya sabéis dónde estoy, a David Benrigen. Lo buscáis a través del Instagram o a través de Internet. Tú tienes web, ¿verdad, David? Yo tengo en este momento un LinkedIn y tengo un Instagram que es por donde lo estoy empezando a mover todo. Vale. De todas maneras, en el Instagram sale el nombre de David Benrigen en el cartelito que anunciábamos esta charla. También sale su Instagram, le podéis escribir allí y si queréis hacer terapia con él o conmigo o con alguien de mi equipo. Bueno, intentaré dejar esta charla. David Benrigen, tenéis que mirarlo en el cartel porque el nombre es difícil de deletrear. Y le daré a finalizar y que creo que intentaré dejarlo grabado. ¿Verdad que si le doy a finalizar ya queda grabado, verdad? Instagram. Vale. Sí, o sea, tienes que dar TV, creo. Ah, mira, por ahí alguien ha puesto tu nombre. David.Benrigen. Perfecto. Pues me parece que si le doy a finalizar ya quedará esto para grabar, ¿verdad? Aquí la gente que son especialistas en el Instagram nos lo dirán. A ver si nos dicen algo por ahí. Si le damos a terminar, hay que darle a guardar. Hay que darle a guardar, te dicen por ahí, Rafael. Vale, perfecto. Pues lo que decimos. Pues ha sido un placer, David, verte por aquí. Igualmente. ¿Qué tal el tiempo en Tenerife? Estupendo, estupendo. Es un sol magnífico. Y además no agobia este calor que hace allí, ¿verdad? No agobia tanto como el de la península, desde luego que no. Además, chicos, si quisierais, podríais ir a ver a David a Tenerife y pasar unas vacaciones y hacer unas cuantas sesiones con él. Que ya sería de lujo. Por supuesto, por supuesto. Pues amigos, nos despedimos de todos y nos vemos próximamente, ¿de acuerdo? Estupendo. Un abrazo. Rafa. Chao.